¿Qué hacen Irán, Estados Unidos y el moribundo Jamenei ahora? Jamenei murió, lo confirmaron Trump y medios iraníes. Damas y caballeros, aquí está, ha muerto. El líder supremo del Estado Islámico, teocrático y fanático de Irán ha muerto. ¿Y ahora qué sigue? Eso intentaremos adivinar hoy. También hablaremos sobre cómo se están llevando a cabo los ataques y ofensivas en este momento. Y hablaremos sobre por qué esto no necesariamente es un desarrollo 100% positivo. Porque la gente es demasiado optimista, incluso en Irán la gente es demasiado optimista, y me temo que hoy tendré que arruinarles un poco el ánimo. Sin embargo, empezaré diciendo que Jamenei está muerto. No se puede confirmar porque no hay pruebas del nuevo resultado. Incluso si Irán dice que Jamenei murió, eso no significa necesariamente que sea cierto. Eso podría significar que solo querían crear un mártir y ocultarlo. Pero ya están saliendo informaciones de que se eligió a un nuevo ayatolá, así que sí, probablemente Jamenei realmente esté muerto. En cuanto a su asesinato, por supuesto, es algo que algunas personas en Irán están celebrando. Se podría decir que probablemente la mayoría de la gente en Irán celebra la muerte de Jamenei, pero también existen millones de personas a las que esta muerte realmente les ha causado tristeza. Porque no debemos malinterpretar a Irán. Irán ya era un país muy musulmán, muy islámico, incluso antes de la Revolución Islámica. La Revolución Islámica no fue inmediata. Claro, seguramente muchos de ustedes han visto esas imágenes de Teherán, donde había chicas en minifaldas y bikinis y cosas así. Eso es cierto. Lugares así existían en Irán antes del 79, sobre todo en grandes ciudades. Incluso bajo el gobierno del Shah, el Islam y el islamismo eran fenómenos muy importantes y comunes. Y el campo o las ciudades pequeñas no se parecían a Teherán en esas fotos conocidas. Así que hay que darse cuenta de que en ese país realmente hay una gran cantidad, digamos, de personas pobres quizás también en educación, pobres materialmente, que realmente son muy profundamente espirituales, muy, digamos, extremadamente conservadores y ortodoxos islamistas y musulmanes. Y para estas personas, por supuesto, cualquier liberalización, cualquier cambio hacia ser más occidental y ser más como los europeos, por ejemplo, por supuesto que es algo terrible porque va en contra de la ley Sharia y del código islámico y de todas esas creencias conservadoras y pseudo-conservadoras que profesan y que están determinadas por su bajo nivel educativo, su extremado conservadurismo y su miedo real a la ira de Dios y, en resumen, por su fanatismo. Todo esto está en Irán. Y por lo tanto, para las personas que están celebrando en este momento, los estadounidenses hicieron algo grandioso al matar a Jamenei. Tal vez sea porque todavía, debido a la euforia, no ven el futuro. Pero para las personas que no están celebrando, los estadounidenses crearon un mártir. Un mártir por el que lucharán, un mártir por el que esas personas islámicas y realmente pobres y creyentes estarán dispuestas a llorar y tal vez incluso a levantar la bandera y las armas. Así que esto es importante. Es importante darse cuenta de que el hecho de que los estadounidenses e israelíes mataron a Jamenei no significa que hayan provocado alegría en todos los iraníes. Provocaron alegría en los iraníes más liberales, en los más educados, en los que viven en ciudades grandes, pero enfurecieron a la gente de las ciudades más pequeñas, de los pueblos y cosas así. Esto es definitivamente verdad y definitivamente es un problema del que en el futuro pueden surgir más complicaciones porque, como ya he dicho varias veces, es un mártir, es alguien asesinado por cristianos y judíos, ¿verdad? Un ayatolá islámico, algo muy importante. Así que así es. Además, hay que darse cuenta de una cosa, y es que este viejito ayatolá ya no tenía tanto poder en Irán, así que con su muerte realmente no ganaron mucho. Obtuvieron algo como una victoria simbólica, pero no es una victoria real. En el nivel práctico, en el nivel del pragmatismo, realmente no ganaron mucho, y al contrario, como dijimos, crearon a un mártir. Actualmente en Irán el poder lo tienen sobre todo los guardianes de la revolución y quienes están relacionados con ellos, así como líderes espirituales jóvenes y capaces.
Esto es algo que será muy importante en el futuro porque cuando termine esta guerra tendrá que desembocar en algo. Por ahora, la guerra sigue. Por ahora sigue. Por ejemplo, Dubái fue alcanzada por misiles iraníes y en general Irán intenta que toda la región sea más o menos afectada, que sufra daños, para que cuando se desvanezca ese sabor, o más bien ese entusiasmo de la victoria y de eliminar a Irán, la gente diga que en realidad fue culpa de los estadounidenses, que todo esto lo causaron los estadounidenses, que Irán en realidad solo se estaba defendiendo y que después de alguna victoria, que probablemente llegará, quede simplemente un mal sabor de boca en el sentido de que si no hubiéramos atacado, nuestros rascacielos en Abu Dhabi no tendrían que haber sido dañados, nuestras bases en el Golfo Pérsico no tendrían que haber sido alcanzadas por misiles iraníes, nuestros soldados no tendrían que haber sido heridos y nuestra gente no tendría que haber muerto y todas esas cosas. Además, sin duda, el régimen iraní también querría contra los estadounidenses y contra los israelíes, hacerlo lo más molesto posible en el sentido de que va a resistir el mayor tiempo posible, que va a saturar Internet con la mayor cantidad de noticias sobre cómo los estadounidenses atacaron una escuela para niñas, cómo los estadounidenses atacaron un refugio para gatitos, cómo los estadounidenses hicieron otras cosas terribles. Así que podemos esperar ver imágenes de iraníes celebrando y enojados, además de noticias sobre los estadounidenses. Matar niños con bombas cercanas. Veremos mucha propaganda y muchas acciones repugnantes. En 1 o 2 semanas de guerra, algunos se preguntarán si valió la pena. Lo que hace Irán ahora, todo eso lo causaron los estadounidenses. Sí, ahorita todavía hay cierta euforia, cierta sensación de triunfo, pero con el tiempo, a medida que esto continúe, estaremos cada vez más disgustados, cada vez más nos va a saber amargo en la boca y ya están saliendo más informaciones que pueden hacernos sentir peor, como por ejemplo que horas antes del ataque a Irán parecía que había un avance, luego Trump mandó las bombas. Eso también hace que todo esto sea más amargo en vez de negociar. Entonces empezaron a bombardear algunas personas, algunos medios van a saturar el espacio diciendo que las negociaciones iban bien, así que Trump atacó sin sentido y así sucesivamente. Por lo tanto, todo esto nos amarga el sabor de la victoria en la boca y eso incluso antes de que lleguen los siguientes resultados. Porque tengan en cuenta que matar a Jamenei es solo una pequeña parte. Derrotar a Irán será solo una pequeña parte y la parte fácil, especialmente militarmente. La parte mucho más difícil será la siguiente fase. La parte de construcción estatal de la que sabemos que a Estados Unidos no se le da muy bien. Esta construcción estatal puede terminar de 3 maneras probables. Descarten de una vez la llegada de una democracia liberal o cualquier tipo de democracia. Eso es prácticamente imposible en Irán. He escuchado a personas decir que incluso en Checoslovaquia en el año 89 cayó el comunismo. Y si pensáramos que no debemos cambiar lo establecido por temor a generar criminalidad u otros problemas, entonces ya habría una dictadura o algo similar. Eso no es igual. Los checos ya teníamos experiencia democrática. Teníamos experiencia con la democracia, teníamos experiencia con algún tipo de representación parlamentaria. Eso viene desde Yarkutsk y Hungría, cuando había democracia parcial y algo de representación en Viena y parlamentos. No era una democracia plena, sino parcial. En la Primera República sí había democracia, ¿verdad? Después no hubo democracia, solo totalitarismo nazi o comunista. Luego regresó. Además, cuando regresó fue después de un tiempo de decadencia. Los mismos burócratas comunistas en realidad se quedaron en el sistema, lo siguieron dirigiendo. Voluntariamente, de cierta manera, o sea, voluntariamente en cierta colaboración con esa disidencia. Frente a la insostenibilidad de ese sistema, colaboraron.
Y en realidad aquí el poder al final lo tomaron personas muy estrechamente vinculadas al régimen, como Miloš Zeman, Václav Klaus, gente del Instituto de Pronósticos que no eran precisamente obreros de caldera, no eran personas de algún otro espectro, eran simplemente personas que formaban parte de ciertas élites intelectuales o de algunas oficinas, etc. Y estos fueron los que llegaron al poder. Además, por supuesto, empezaron a hacerlo los actores, así que también eran élites incluso antes de la caída del régimen, seguían siendo élites. Después de la caída del régimen, las élites permanecieron. Sí, y además había algunos disidentes, como por ejemplo Václav Havel, que se convirtió en presidente, pero más o menos la transición del comunismo a la democracia estuvo principalmente a cargo de personas que ya funcionaban dentro de las estructuras del antiguo régimen, además de que los disidentes también opinaban bastante. Fue más una cooperación, no bombardearon a la vieja guardia ni metieron nuevos ahí, así que, como digo, olvídense de la democracia liberal o cualquier tipo de democracia en Irán, porque a diferencia de nosotros, en Irán no hay una oposición organizada y funcional que tenga algún peso, además de que ahí no existe ninguna tradición democrática ni nada parecido. Por lo tanto, el desarrollo puede ser más bien el siguiente. En primer lugar, a pesar de los bombardeos y la presión, la dictadura teocrática se mantendrá, pero ahora colaborará con el mundo y Estados Unidos, por lo que seguirán leyes como la Sharia y similares. Será como una Arabia Saudita 2.0, pero de alguna manera, por supuesto, será una forma diferente, pero será algo parecido. Será una forma muy totalitaria, muy autocrática, con leyes islámicas muy estrictas, pero favorecerán a los Estados Unidos, extraerán petróleo, no desarrollarán bombas nucleares y serán amigos. Pero la gente seguirá siendo oprimida de la misma manera, no habrá derechos humanos ni derechos para las mujeres, nada de eso existirá ahí, solo serán amigos, amigos geopolíticos, en contra, qué sé yo, de los talibanes o algo así. Bueno, esa es una de las posibilidades. La segunda posibilidad muy desagradable es que el país entre en guerra civil. Irán es cultural y étnicamente muy diverso, hay territorios separatistas, así que con un bombardeo masivo como este, cuando el régimen colapse y una parte de Irán llore por el mártir ayatolá y la otra parte de Irán celebre la muerte del ayatolá, puede suceder que realmente el país esté tan dividido en su opinión sobre los estadounidenses y toda esa operación que termine en una guerra civil. Un país devastado por una guerra civil en el sentido de pro-estadounidenses y anti-estadounidenses, enfrentándose además de los kurdos separatistas, además de que eso sería apoyado desde Pakistán y Afganistán, y seguramente también Turquía querría intervenir, etcétera, etcétera. Un país así sería maravilloso, maravilloso y estable para cualquier organización terrorista que quisiera crecer y prosperar ahí. Sobre todo sería excelente por el hecho de que en Irán hay una gran cantidad de materiales nucleares, ya sea de calidad armamentista que supuestamente tienen ahí, de lo contrario ni siquiera bombardearían Irán, o uranio común o combustible gastado, porque en Irán hay reactores nucleares. Organizaciones terroristas y una guerra civil en un país con plantas nucleares, combustible gastado y posiblemente uranio militar no es bueno, sobre todo en esta región donde el talibán podría obtenerlo fácilmente. Así que sí, ese es otro escenario que puede suceder y que parece muy desagradable. Y luego está el tercer escenario que puede suceder, y es que la era de los ayatolás y el islamismo y algún tipo de islamismo fanático termine, el régimen se erosione y se convierta más o menos en una junta militar, algún tipo de gobierno militar con elementos islámicos, por ejemplo, que el poder lo tome el ejército o la Guardia Revolucionaria, que al final de cuentas últimamente la Guardia Revolucionaria ya tiene ese poder más o menos. Así que este es el tercer y más probable escenario, que en Irán surja una nueva forma de totalitarismo basada en el Islam, pero que ya no será tan estricta y no será en forma de líderes espirituales, sino que será más bien en forma de líderes militares.
Así que sí, estos son los tres escenarios. Para mí, el más probable es el último, es decir, el gobierno de una junta militar islámica, y en ese momento, por supuesto, las personas que celebran la caída de Jamenei y las personas que dicen que Trump trae libertad, pues obviamente están equivocados, porque eso no trae ninguna libertad. Eso no tiene nada que ver con la libertad, solo tiene que ver con que habrá una dictadura que es leal a los Estados Unidos. En realidad es similar a lo que en este momento podemos ver en Venezuela, donde también ese régimen, ese viejo régimen que disparaba a la gente, expulsaba a la gente, golpeaba a la gente y todas esas cosas, pues no ha desaparecido en absoluto, solo se está volviendo más leal a los Estados Unidos, porque el núcleo más duro, los que no querían negociar con Estados Unidos, se asustaron por la acción militar, Maduro fue secuestrado, todas esas cosas, así que así es, pero el régimen, ese régimen duro que reprime a la oposición, ahí se quedó. Sobre esa líder opositora que entregó el Nobel de la Paz a Donald Trump, ¿qué pasó con ella? ¿Verdad? ¿Dónde está la imposición de un presidente elegido democráticamente? En ningún lado. Los estadounidenses simplemente tratan con la dictadora, así que en ese sentido yo espero un desarrollo similar también en Irán, donde simplemente no habrá libertad, ni democracia, ni nada. De hecho, en Irán ni siquiera hay una oposición real que tenga algún líder, así que solo habrá una dictadura que sea leal a los Estados Unidos, eso es todo. Cualquier llamado a la libertad es inútil, prematuro y completamente tonto. No tiene sentido alegrarse con el pueblo iraní, porque el pueblo iraní solo le espera opresión, opresión, opresión y más opresión. Sí, yo se los desearía y me alegraría con ellos si no supiera cuál es su futuro. Así que así es, damas y caballeros, escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto, porque si son optimistas, me parecen más bien ingenuos. Apoyen el contenido y cuídense. Adiós.